Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa, Entre Letras y Otras Pasiones. Yo soy Paula Guzmán y tú estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Este es un programa de literatura, de difusión de la literatura, en donde te cuento muchas historias, relatos, y si no tienes mucho tiempo para leer, pues simplemente sintonízanos y déjate llevar. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, también llamado Radio Pasión US, y ahí vas a poder encontrar una playlist que se llama Cuentos, Relatos y Leyendas, en donde vas a encontrar muchos de mis programas y vas a poder disfrutarlos a la hora que tú quieras o compartirlos si te gusta. El día de hoy traigo para ti, ¿qué te parecen? Unos cuentos de amor, pero cuentos de amor de escritores clásicos, porque créeme, muchos coinciden que no hay nada más importante que el amor. El ser humano necesita del amor, y no me refiero nada más al amor de pareja, el amor en general, porque la vida está basada en ese sentimiento, y cuando no tenemos amor, algo no funciona bien en nosotros. Nos podemos sentir huecos, como con un vacío y con esta sensación que alguien nos ha robado algo que nos pertenece, ¿verdad? El amor cambia el mundo y es sin duda la mayor fuerza de creación. Pequeños o grandes actos de amor son los que llenan de alegría nuestros días. Y volviendo al amor de pareja, cuando nos sentimos enamorados, nada ni nadie puede desdibujarnos esa sonrisa de felicidad de nuestra cara. Nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque sí. No son necesarias más razones. Y fíjate tú que en 1996, así como un dato curioso, un señor llamado Giacomo Rizzolatti descubrió las neuronas espejo, que son una cierta clase de neuronas que se activan cuando una persona o un animal ejecuta un movimiento o cuando imagina o observa ese mismo movimiento siendo ejecutado por otra persona o animal. Las neuronas espejo hacen que sintamos en nuestro cerebro lo que vemos de verdad o imaginamos. Literalmente, esta serie de neuronas nos convierten en lo que vemos o imaginamos la mayoría del tiempo. Si vemos desgracia en el mundo, nos hacen sentir empatía con esa sensación y nos sentiremos automáticamente desgraciados. Pero ¿qué pasaría si viésemos o imaginásemos amor en el mundo? Bueno, pues facilísimo, que esas neuronas harían que nos sintiésemos amados, alegres y felices. Y esta es una de las razones por la cual nos gusta leer historias o ver películas de amor. ¿Te has puesto a pensar? Nos hace experimentar las sensaciones que desarrollan los protagonistas. Los entendemos perfectamente porque no hablan con las palabras, hablan con el alma y con el lenguaje más universal de todos. Ese lenguaje que puede ser que enseñe una mamá a su bebé a base de miradas, caricias, abrazos. Ese lenguaje que utilizamos instintivamente desde el primer momento que nos sentimos enamorados también. O como dijo un gran poeta portugués, Fernando Pessoa, amo como ama el amor, no conozco otra razón para amar que amarte. Pero bueno, en estos relatos es un libro que yo compré en Amazon en formato digital, en donde hay una recopilación
de lo que para alguien, ¿verdad?, sugirió los mejores cuentos de amor de la historia. Y pues simplemente la idea es que te transporten, que estas narraciones llenen de alegría, felicidad y esperanza para la persona que está escuchando, en este caso, o leyéndolo, ¿no? Hay extraordinarios ejemplos de amores verdaderos, de situaciones que pueden ser de lo más corrientes e insulsas, pero que tienen algo muy profundo, como un cuento de Oscar Wilde, de Charles Dickens, y muchos cuentos de amor a través de la historia, porque Dios, o sea, todo mundo hemos amado. Benito Pérez Galdós, créanme, siempre es muy lindo dejarse llevar por un cuento de amor. Y ya sin tanto preámbulo, pues vámonos directo con un cuento que se llama El auxiliar de la parroquia. Este cuento se dice un cuento de amor verdadero del grandísimo escritor que ha pasado por generaciones y generaciones, llamado Charles Dickens. 1812 nació y murió en 1870. Pues vámonos con El auxiliar de la parroquia. Había una vez, en una pequeña ciudad de provincias muy alejada de Londres, un hombrecillo llamado Nathaniel Pipkin, que trabajaba en la parroquia de la diminuta población y vivía en una casita de la calle Hyde, a unos 10 minutos escasos a pie de la pequeña iglesia, y a quien se podía encontrar de 9 a 4 todos los días enseñando algunas materias a los niños del lugar. Nathaniel Pipkin era ingenuo, inofensivo y de carácter bondadoso, con la nariz respingona, algo zambo, bizco y un poco cojo. Repartía su tiempo entre la iglesia y la escuela, con la total seguridad de que no existía ningún hombre tan inteligente sobre la faz de la tierra como el pastor, ninguna cámara tan grandiosa como la sacristía y ninguna escuela tan bien organizada como la suya. Solo una única vez en su vida había visto a un obispo, a un verdadero obispo, con las mangas de lienzo y su peluca. Lo había visto pasear y lo había oído hablar durante una confirmación, y se sintió tan abrumado por el fervor y por el miedo que cuando el obispo que acabamos de mencionar puso la mano sobre su cabeza, se desmayó, y entonces fue sacado de la iglesia en brazos del pertiguero. Aquel había sido un insigne acontecimiento, un momento fundamental en la existencia de Nathaniel, y el único suceso que había logrado alterar el leve discurrir de su tranquila existencia, hasta que una hermosa tarde, en la que se encontraba completamente abismado en sus pensamientos, levantó los ojos de la pizarra por casualidad, donde se encontraba resolviendo un horroroso problema lleno de sumas para un golfillo desobediente. Y estos se posaron inesperadamente en el luminoso semblante de María Lobbs, única hija del viejo Lobbs, el poderoso guarnicionero que vivía justo enfrente. Lo cierto es que ya los ojos del señor Pipkin se habían posado con anterioridad y con bastante frecuencia en el bonito rostro de María, tanto en la iglesia como en otros lugares, pero nunca los ojos de María le habían parecido tan radiantes, ni las mejillas de María tan lozanas como en aquella ocasión. No es de extrañar que Nathaniel fuera incapaz de apartar la mirada del rostro de la señorita María. Tampoco es de extrañar que la señorita María, viendo los ojos del joven tan fijos en ella, retirara su cabeza de la ventana donde estaba asomada, la cerrara y bajase la persiana. No es de extrañar que Nathaniel inmediatamente después se dirigiera al pequeño granuja que antes le había encordiado y le diera un coscorrón y algún sopapo para desahogarse. Todo ello fue muy natural y sin nada digno de mención. Sin embargo, de lo que sí hay que asombrarse es de que un hombre tan tímido y sensible como el señor Nathaniel
teniendo unos ingresos tan magros como él, tuviese la osadía de aspirar desde ese mismo día a la mano y al corazón de la única hija del iracundo viejo Lobos. El viejo Lobos, aquel poderoso guarnicionero que podía haber comprado toda la ciudad de un golpe sin que se resistiera en nada su amplia fortuna, del viejo Lobos que tenía tanto dinero invertido en el banco de la población, con mercado más cercana que, según se decía, poseía innumerables y cuantiosos tesoros escondidos en una pequeña caja fuerte con un ojo de una cerradura enorme sobre la repisa de su chimenea en un salón de la parte trasera, y que, como todos sabían, en los días de fiesta adornaba su mesa con una auténtica tetera de plata, una pequeña jarra para la crema y un azucarero que, según alardeaba con el corazón henchido de orgullo, sería propiedad de su hija cuando éste encontrara a un hombre digno de ella. Y cuento todo esto porque resultaba verdaderamente asombroso y extraño que Nathaniel cometiese la temeridad de mirar en aquella dirección. Pero el amor es ciego, y Nathaniel era visco, y es posible que la suma de esos dos hechos le impidiese ver las cosas tal y como son. Eso sí, si el viejo Lobos hubiera tenido la más remota o vaga idea del estado emocional de Nathaniel, habría devastado la escuela o borrado a su maestro de la faz de la tierra, o cometido algún otro atropello con rasgos feroces y violentos, pues el viejo Lobos era un personaje horrible cuando se enojaba o lo herían en su orgullo. Y puedo jurarlo, en ocasiones soltaba tantos juramentos por la boca cuando denunciaba la pereza del demacrado aprendiz de piernas esqueléticas que Nathaniel temblaba de miedo y a sus estudiantes se les erizaba el cabello del susto. Un día tras otro, cuando terminaban las clases y sus alumnos se habían marchado, Nathaniel se sentaba en la ventana de la fachada y mientras fingía estar leyendo un libro, miraba de reojo al otro lado de la calle buscando los relucientes ojos de María, y no pasaron muchos días antes de que esos relucientes luceros apareciesen en una ventana del piso superior, sumergidos aparentemente también en la lectura. Aquello suponía algo tan emocionante que rebosaba de alegría el corazón de Nathaniel. Para él representaba una verdadera felicidad estar sentados allí durante horas, los dos juntos, y poder contemplar aquel bello rostro cuando bajaba los ojos. Pero cuando María levantaba sus ojos del libro y lanzaba sus rayos en dirección a Nathaniel, su deleite y su fascinación no conocían límite. Finalmente, cierto día en que sabía que el viejo Lobos se encontraba ausente, Nathaniel tuvo el atrevimiento de enviarle un beso con la mano a María. Y María, en vez de cerrar la ventana, se lo devolvió y sonrió. Por todo ello, Nathaniel decidió que, pasara lo que pasase, le haría saber sin más demora sus sentimientos a la joven. Jamás un pie más hermoso, ni un corazón más feliz, ni unos hoyuelos tan encantadores, ni una figura más sublime pisaron con tal donaire como María, la hija del viejo guarnicionero, la tierra que engalanaba con su presencia. Poseía un malicioso resplandor en sus brillantes ojos que podría haber conquistado corazones aún menos enamoradizos que el de Nathaniel. Su risa era tan alegre que hasta el peor de los misántropos habría sonreído al oírla. En el culmen de su cólera, ni aun el viejo Lobos podía resistirse a las adulaciones de su hermosa hija, y cuando ella y su prima Kate, otra muchachita traviesa, atrevida y seductora, querían lograr algo del anciano, lo que, para qué engañarnos, ocurría con frecuencia, no existía nada que éste fuera capaz de negarles, incluso cuando le pedían parte de los incontables e inagotables tesoros escondidos en su caja fuerte. El corazón de Nathaniel estuvo a punto de estallarle dentro del pecho cuando, cierta tarde de verano, vio a la atractiva pareja a unas cuantas yardas delante de él, en aquel mismo prado donde en tantas ocasiones había paseado hasta el anochecer, recordando la hermosura de María.
Pero a pesar de que en esos momentos habría pensado con frecuencia en la rapidez con la que se acercaría a María para declararle su amor si se la encontraba, ahora que de manera inesperada la tenía delante, toda la sangre de su cuerpo se concentró en su rostro, en claro perjuicio de sus piernas que, carentes de su dosis habitual, comenzaron a trepidar bajo su torso. Cuando las jóvenes se paraban a cortar una flor del seto o a escuchar un pajarito, Nathaniel paraba también, fingiendo estar sumergido en sus meditaciones, lo que sin duda era cierto, pues estaba pensando qué diablos iba a hacer cuando se dieran la vuelta, cómo ocurriría sin duda y se encontraran frente a frente. Pero a pesar de que tenía miedo a acercarse a ellas, no podía soportar perderlas de vista, por lo que cuando ambas jóvenes andaban más deprisa, él andaba más rápido, y cuando se detenían, él se detenía, y habrían continuado así hasta que la noche se lo impidiera si Kate no hubiera mirado hacia atrás con malicia y hubiese animado a avanzar a Nathaniel. Había algo irresistible en el comportamiento de Kate, por lo que Nathaniel accedió a su petición, y tras ruborizarse bastante mientras la pequeña y traviesa prima se partía de risa, Nathaniel se arrodilló sobre la hierba mojada y declaró su intención de quedarse ahí para siempre, a menos que le permitiesen ponerse de pie ya como novio oficial de María Lobbs. Al oírlo, la lozana risa de la señorita Lobbs resonó a través del sereno aire de la noche, aunque sin perturbarlo. Al parecer, su sonido era tan encantador. Y la pequeña y traviesa prima se rió aún más fuerte que antes, y Nathaniel enrojeció como nunca antes lo había hecho. Por fin María, ante aquella insistencia del sumiso admirador, volvió la cabeza y susurró a su prima que dijera, o al menos fue esta quien lo dijo, que se sentía muy honrada ante las palabras del señor Nathaniel, que su mano y su corazón estaban a disposición de su padre y que nadie podía dejar pasar los méritos del señor Nathaniel. Como Kate dijo todo esto con una gran seriedad y Nathaniel acompañó a su casa a María e intentó además despedirse de ella con un beso, el joven se fue feliz a su cama y se pasó toda la noche soñando con convencer al viejo Lobbs a abrir la caja fuerte y casarse con María. Al día siguiente, Nathaniel contempló cómo el viejo Lobbs se alejaba en su viejo pony gris y, después de que la pequeña y juguetona prima le hiciera múltiples señas desde la ventana, cuya finalidad y significado no fue capaz de comprender, el delgado aprendiz de las piernas esqueléticas fue a decirle que su amo no regresaría durante toda la noche y que las damas lo esperaban para tomar el té a las 6 en punto exactamente. Como fueron las clases aquel día, es un asunto del que ni Nathaniel ni sus alumnos saben más que usted, pero lo cierto es que, de una manera u otra, estas llegaron a término y cuando se marcharon los niños, Nathaniel estuvo hasta las 6 en punto para vestirse como quería. No tardó mucho tiempo en elegir la ropa que iba a llevar, ya que no tenía de dónde elegir, pero conseguir que esta luciera lo mejor posible y darle los últimos toques suponía una tarea no exenta de dudas ni de importancia. Lo esperaba un pequeño grupito formado por María Lobbs, su prima Kate y 3 o 4 chicas, juguetonas y simpáticas de coloreadas mejillas. Nathaniel pudo comprobar en persona que los rumores que circulaban sobre el tesoro del viejo Lobbs no eran exagerados. Sobre la mesa había una auténtica tetera de plata, una jarrita con crema y un azucarero, y cucharitas de plata auténtica para remover el té, y verdaderas tazas de porcelana para beberlo, y platos a juego para pasteles y tostadas. Lo único que no le gustaba era la presencia de otro primo de María Lobbs, uno de los hermanos de Kate, a quien María llamaba Henry, y que parecía acaparar toda la compañía de María en uno de los extremos de la mesa. Siempre resulta fascinante que las familias se quieran, si no llevan ese sentimiento demasiado lejos, y Nathaniel pensó que María Lobbs debía estar encariñada especialmente con sus parientes si prestaba la misma atención a los demás que a aquel primo. Después de tomar el té, cuando la pequeña y traviesa prima propuso jugar a la gallinita ciega,
De una manera u otra, Nathaniel estuvo casi todo el tiempo con los ojos vendados y siempre que cogía al primo, sabía que María Lops andaba cerca con toda seguridad. Y a pesar de que la pequeña y traviesa prima y las otras chicas le pellizcaban, le tiraban del cabello, empujaban las sillas para que tropezara y toda clase de vicisitudes, María Lops jamás se acercó a él y en una ocasión Nathaniel habría jurado oír el rumor de un beso, seguido de una leve protesta de María Lops y de risitas de sus amigas. Todo era extraño, era muy extraño, y es difícil saber lo que Nathaniel habría hecho si sus pensamientos no hubiesen tomado repentinamente otra dirección. Y lo que cambió el rumbo de sus pensamientos fueron unos fuertes golpes en la puerta de la entrada. Quien llamaba así era el viejo Lops, que había regresado de manera inesperada y golpeaba la puerta con igual tosudez que un fabricante de ataúdes, pues quería cenar. Cuando el delgado aprendiz de piernas esqueléticas les comunicó aquella alarmante noticia, las chicas subieron corriendo al dormitorio de María y el primo y Nathaniel estuvieron obligados a meterse dentro de 2 armarios del salón, a falta de un escondite mejor. Y cuando María Lops y su pequeña y traviesa prima ocultaron a los jóvenes y ordenaron la sala, abrieron al viejo Lops, que no había dejado de golpear la puerta desde su llegada. Lo que por desgracia sucedió entonces fue que el viejo Lops, que estaba muerto de hambre, llegó con un humor terrible. Nathaniel podía oírlo gruñir como si fuese un viejo mastín con dolor de garganta, y cada vez que el desdichado aprendiz de piernas esqueléticas entraba en el cuarto, tenía la seguridad de que el viejo Lops comenzaría a maldecirlo del modo más grosero y atroz, aunque según parecía, sin otro fin u objetivo que desahogar su furia con estos redundantes exabruptos. Al final le sirvieron la cena que tuvieron que calentar y el viejo Lops se abalanzó sobre la comida. Después de comérselo todo rápidamente, dio un beso a su hija y le pidió su pipa. La vida había colocado las rodillas de Nathaniel en una posición muy cercana, pero cuando escuchó que el viejo Lops solicitaba su pipa, estas se juntaron con fuerza como si intentara reducirse a polvo la una a la otra, pues colgando de un par de ganchos en aquel mismo armario donde se escondía había una enorme pipa, con la boquilla parda y una cazoleta de plata que él mismo había visto en la boca del viejo Lops en varias ocasiones, cada tarde y cada noche durante los últimos 5 años. Ambas jóvenes buscaron aquella pipa en el piso de abajo, en el piso de arriba y en todas partes excepto donde sabían que estaba. El viejo Lops, entre tanto, blasfemaba de manera más increíble. Por fin recordó el armario y fue hacia él. De nada sirvió que un hombre pequeño como Nathaniel tirara la puerta hacia adentro mientras un sujeto grande y fuerte como el viejo Lops tiraba hacia afuera. El viejo Lops abrió el armario de golpe poniendo en evidencia a Nathaniel, que muy rígido dentro del armario temblaba atemorizado de arriba abajo. Dios santo, qué terrible mirada le lanzó el viejo Lops mientras lo sacaba por el cuello sujetándolo a cierta distancia. ¿Pero qué diablos se le ha perdido aquí?, exclamó el viejo Lops con una poderosa voz. Nathaniel no pudo contestar, así que el viejo Lops lo sacudió hacia adelante y hacia atrás durante 2 o 3 minutos para ayudarlo a aclarar sus ideas. ¿Qué se le ha perdido aquí?, vociferó Lops. Supongo que está detrás de mi hija, ¿no es cierto? El viejo Lops lo dijo solo con el propósito de burlarse de él, pues no creía que la osadía de Nathaniel llegase tan lejos. Su indignación fue colosal cuando el pobre hombre respondió: Sí, señor Lops, vine detrás de su hija, estoy enamorado de ella, señor Lops. ¿Usted? ¿Un rufián cobarde, enfermizo y mal encarado?, dijo el viejo Lops con la voz entrecortada, paralizado por aquella terrible confesión. ¿Qué significaban sus palabras? Dígamelo a la cara. Maldición, lo voy a estrangular. Es bastante probable que el viejo Lops hubiese llevado a cabo su amenaza, empujado por su ira de no haberlo impedido una inesperada aparición.
la del primo de María, que dejando su armario y corriendo hacia el viejo Lobs, exclamó: «No puedo permitir que una persona inofensiva invitada aquí para el goce de unas niñas asuma de modo tan generoso la responsabilidad de un engaño, si es que puede llamarse así, del que soy yo el único culpable y estoy dispuesto a aceptarlo. Quiero a su hija, señor, y he venido con el propósito de verla». El viejo Lobs abrió enormemente los ojos al oír aquellas palabras, pero no más que Nathaniel. «¿Tú has venido?», dijo Lobs, recuperando el habla. «Sí, he venido. Hace mucho tiempo que te prohibí entrar a mi casa». «Cierto, si no, no habría venido escondidas esta noche». No me gusta contar esto del viejo Lobs, pero creo que habría pagado al primo si su hermosa hija, con sus relucientes ojos llenos de lágrimas, no le hubiese agarrado el brazo. «No lo detengas, María», dijo el joven. «Si quiere pegarme, déjalo. No le tocaría ni uno de sus cabellos grises por todo el oro del mundo». El anciano bajó la mirada tras ese reproche y sus ojos se cruzaron con los de su hija. Ya he insinuado en una o dos ocasiones que eran muy brillantes, y aunque ahora estaban llenos de lágrimas, su influjo no había disminuido. Cuando el viejo Lobs volvió la cabeza evitando que esos ojos lo convencieran, se encontró con el rostro de la pequeña y traviesa prima, que medio asustada por su hermano y medio riéndose de Nathaniel, mostraba su expresión más seductora y no falta de malicia que ningún hombre viejo o joven puede contemplar. Cogió a la aduladora del brazo del anciano y le susurró algo al oído, y a pesar de sus esfuerzos el viejo Lobs no pudo dejar de sonreír al mismo tiempo que una lágrima caía por sus mejillas. 5 minutos más tarde, sus amigas bajaban del dormitorio entre melindres y risitas apagadas, y mientras los jóvenes se divertían, el viejo Lobs cogió la pipa y empezó a fumar, y así surgió la extraordinaria circunstancia de que aquella pipa de tabaco fue la más placentera y relajante que había tenido la oportunidad de fumar jamás. Nathaniel consideró preferible guardar silencio y al hacerlo consiguió ganarse la estima del viejo Lobs poco a poco. Y con el tiempo le enseñó a fumar, y durante muchos años los dos, cuando el tiempo era bueno, se sentaban al atardecer en el jardín y fumaban y bebían con alborozo. No tardó en recuperarse de aquel desengaño, pues su nombre figura en el registro de la parroquia como testigo de la boda de María y su primo. Según consta en otros documentos, la noche de la ceremonia la pasó entre rejas por haber cometido toda clase de excesos en las calles en un estado de total embriaguez, ayudado y motivado por el flaco aprendiz de piernas esqueléticas. Y con esto termina este maravilloso cuento del gran Charles Dickens. ¿Y qué te parece si compartimos ahora otro cuento de amor de otro grande que seguramente conoces y que se llama Oscar Wilde? El ruiseñor y la rosa. Oscar Wilde, 1854 a 1900, que fue el año en que falleció este gran escritor que ha dejado un legado maravilloso, y vamos a disfrutar de este cuento de amor. El ruiseñor y la rosa. Me dijo que bailaría conmigo si le llevaba rosas rojas, exclamó lamentándose el joven estudiante. Pero no hay ni una sola rosa roja en todo el jardín. El ruiseñor, desde su nido, en lo alto de una encina, le oyó y lo observó entre las hojas y se quedó muy sorprendido. No hay ni una sola rosa roja en todo el jardín, exclamó el joven mientras sus bellos ojos se llenaban de lágrimas. Qué poco se necesita para ser feliz. He leído todo lo que han escrito los sabios y domino todos los secretos de la filosofía y, a pesar de ello, soy un desgraciado porque no puedo encontrar una rosa roja. Por fin me encuentro a un enamorado de verdad, dijo el ruiseñor. Una noche tras otra le he cantado sin conocerlo. Noche tras noche le he contado su historia a las estrellas y ahora lo tengo ante mí. Su cabello es oscuro como la flor del jacinto
y sus labios rojos como la rosa de su deseo. Pero la pasión ha vuelto pálido su rostro, como el marfil, y el dolor. El dolor ya ha dejado huella en su frente. El príncipe celebra un baile mañana por la noche, murmuró el joven estudiante. Y mi amada será una de las invitadas. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la podré tener entre mis brazos y apoyará su cabeza en mi hombro, y mi mano podrá estrechar la suya. Pero no hay ni una sola rosa roja en todo el jardín. Me sentaré solo y ella pasará de largo. No me hará caso y me partirá el corazón. Este sí que es un enamorado verdadero, dijo el ruiseñor. Él sufre lo que yo canto, y lo que para mí supone alegría, para él es dolor. Sin duda el amor es algo maravilloso, más preciado que las esmeraldas y más valioso que los finos ópalos. No pueden compararlo ni las perlas ni los granates, ni se ofrece en el mercado. No pueden adquirirlo en mercaderes, ni pueden pesarlo en sus balanzas de oro. Los músicos se sentarán en su tribuna tocando sus instrumentos de cuerda, dijo el joven estudiante, y mi amado bailará al compás del arpa y del violín, y lo hará con tanta agilidad que sus pies apenas tocarán el suelo y los cortesanos con sus vistosos trajes se juntarán a su alrededor. Pero no bailará conmigo, porque no tengo una rosa roja que ofrecerle. Y se dejó caer sobre la hierba, y, ocultando la cara entre las manos, se puso a llorar. ¿Por qué está llorando?, preguntó una pequeña lagartija que pasó a su lado con la cola levantada. Sí, ¿por qué?, le murmuró a su vecina, una margarita de voz suave y dulce. Llora por una rosa roja, dijo el ruiseñor. ¿Por una rosa roja?, exclamaron todos. ¡Qué cosa más ridícula! Y la lagartija, que era un poco cínica, se echó a reír con descaro. Pero el ruiseñor comprendió que el secreto del dolor del estudiante, y en su encina se puso a reflexionar sobre los misterios del amor. De pronto extendió sus pardas alas y emprendió el vuelo. Atravesó el bosquecillo como una sombra y como tal voló sobre el jardín. En el centro del césped había un hermoso rosal, y cuando el ruiseñor lo vio, se dirigió a él, se posó en una de sus ramas y le dijo: «Dame una rosa roja y te cantaré la más dulce canción». Pero el rosal negó con la cabeza. «Mis rosas son blancas», respondió, «tan blancas como la espuma del mar y más blancas que la nieve de la cima de una montaña. Pero busca a mi hermano, que crece alrededor del viejo reloj de sol, y quizá él pueda concederte lo que quieres». El ruiseñor voló hasta el rosal que crecía en torno al viejo reloj de sol. «Dame una rosa roja», le dijo, «y te cantaré la más dulce canción». Pero el rosal negó con la cabeza. «Mis rosas son amarillas», contestó, «tan amarillas como los cabellos de la sirena que se sienta en su trono de ámbar, más amarillas que el narciso que florece en los prados antes de que llegue el segador con su guadaña. Pero vete a buscar a mi hermano, que crece bajo la ventana del estudiante y puede que te dé lo que deseas». El ruiseñor voló hasta el rosal que crecía bajo la ventana del estudiante. «Dame una rosa roja», le pidió, «y te cantaré la más dulce canción». Pero el rosal también negó con la cabeza. «Mis rosas son rojas», contestó, «tan rojas como las patas de la paloma y aún más rojas que los grandes abanicos de coral que se balancean sin cesar en los abismos de los océanos. Pero el invierno ha helado mis venas, la escarcha ha quemado mis capullos y la tormenta ha partido mis ramas. Este año no daré una sola rosa». «Una rosa roja es todo lo que necesito», dijo el ruiseñor. «Solo una rosa roja. ¿Es que no hay manera de conseguirla?». «Hay una manera», le confesó el rosal, «pero es tan terrible que no puedo ni decírtela».
Dímela, dijo el ruiseñor, no tengo ningún miedo. Si quieres una rosa roja, dijo, debes crearla con música, a la luz de la luna, y teñirla con la sangre de tu propio corazón. Tienes que cantar para mí una canción al mismo tiempo que apoyas tu pecho sobre una espina. Debes cantarme toda la noche mientras la espina te atraviesa el corazón y la vida que corre por tus venas fluye a mi sangre y se hace mía. La muerte es un precio excesivo para una sola rosa roja, exclamó el ruiseñor. Y todos amamos la vida. Es agradable sentarse en el verde bosque y contemplar el sol en su carroza dorada y a la luna en su carro de perlas. Es dulce el aroma del espino y dulces son las campanillas que se esconden en el valle y dulce es el brezo que se mece en las colinas. Sin embargo, el amor es más valioso que la vida. ¿Y qué valor tiene el corazón de un pájaro si lo comparamos con el corazón de un hombre? Así que desplegó sus pardas alas para emprender el vuelo y se elevó por los aires. Sobrevoló el jardín como una sombra y así recorrió también el bosquecillo. El joven estudiante continuaba echado sobre la hierba justo donde lo había dejado y las lágrimas continuaban brotando de sus bellos ojos. «Alégrate», exclamó el ruiseñor. «Sé feliz, tendrás tu rosa roja. Yo la crearé con música a la luz de la luna y la teñiré con la sangre de mi propio corazón. Lo único que te pido a cambio es que ames de verdad, pues el amor es más sabio que la filosofía, por sabia que ésta sea, y es más fuerte que el poder, por poderoso que éste sea. Sus alas tienen el color de las llamas, así como lo tiene su cuerpo. Sus labios son dulces como la miel y su aliento es puro como el incienso». El estudiante alzó los ojos de la hierba y oyó, pero no pudo comprender lo que decía el ruiseñor porque solo sabía las cosas que estaban escritas en los libros. Pero la encina sí que lo entendió y se puso muy triste porque quería mucho al pequeño ruiseñor que había construido su nido entre sus ramas. «Cántame una última canción», le susurró. «Me sentiré muy sola cuando te hayas ido». Así, el ruiseñor le cantó una canción a la encina y su voz semejaba el agua burbujeando cuando es vertida de una jarra de plata. Cuando concluyó su canción, el estudiante se levantó y sacó de sus bolsillos un cuaderno de notas y un lápiz. «Tiene estilo», pensó el estudiante atravesando el bosquecillo. «No se le puede negar, pero ¿tiene sentimientos? Creo que no. De hecho, es como la mayoría de los artistas. Todo estilo y nada de sinceridad. Nunca se sacrificaría por los demás. Únicamente piensa en su música y todo el mundo sabe que las artes son egoístas. Pero hay que admitir que de su voz salen notas muy hermosas. Qué lástima que no tengan ningún significado ni sirvan para nada práctico». Y entonces entró en su cuarto, se echó en su estrecha cama y empezó a pensar en su amor. Pasado un rato, se quedó dormido. Y cuando brilló la luna en el cielo, el ruiseñor voló hasta el rosal y acercó su pecho contra la espina. Estuvo cantando toda la noche con el pecho apoyado en la espina. La fría luna cristalina se inclinó para escucharlo. No paró de cantar mientras la espina se le clavaba más y más dentro del pecho y su vida se le escapaba junto con la sangre de su cuerpo. Primero cantó el nacimiento del amor en los corazones de un joven y una chica, y en la rama más alta del rosal fue brotando una magnífica rosa, pétalo a pétalo, a medida que una canción seguía a la otra. Al principio era pálida como la niebla que se extiende suspendida sobre el río, pálida como los pies de una montaña y plateada como las alas de la aurora. Como la sombra de una rosa en un espejo de plata, como la sombra de una rosa sobre el agua de una laguna, así era la rosa que floreció en la rama más alta del rosal. Pero el rosal le pidió al ruiseñor que se apretara aún más contra la espina. «Acércate más, mi pequeño ruiseñor, o amanecerá antes de que la rosa esté terminada». Así que el pequeño ruiseñor se apretó más contra la espina y su canto se tornó cada vez más sonoro.
pues expresaba el nacimiento de la pasión en el alma de un hombre y de una mujer. Y un delicado rubor rosáceo alcanzó los pétalos de la rosa, de igual manera que el rubor llega a las mejillas del novio que besa los labios de su amada. Pero la espina no había llegado aún al corazón del ruiseñor. Y el corazón de la rosa seguía mostrándose blanco, porque solo la sangre del corazón de un ruiseñor puede volver rojo el corazón de una rosa. Y el rosal le gritó al ruiseñor que se insertara más en la espina. «Aprieta más fuerte, pequeño ruiseñor», exclamó el rosal, «o nacerá el día antes de que la rosa esté terminada». Así que el ruiseñor empujó con más fuerza contra la espina y ésta llegó hasta el corazón. Sintió cómo le atravesaba una fuerte punzada de dolor. ¡Qué fuerte, qué intenso era aquel dolor! Y su canto se volvió más salvaje, pues cantaba el amor que encuentra su perfección en la muerte, ese amor que no muere en la tumba. Y aquella magnífica rosa se tornó carmesí, como la rosa del cielo de oriente. Carmesí era su cinturón de pétalos y carmesí como un rubí era su corazón. Pero la voz del ruiseñor fue debilitándose, sus alas comenzaron a agitarse y un velo cubrió sus ojos. Su canto se volvió cada momento más débil y sintió en su garganta algo que le oprimía. Todavía entonó su último trino. Lo oyó la blanca luna y se olvidó del alba quedándose en el cielo. La rosa roja lo oyó también y se extasió de placer abriendo sus pétalos al aire fresco de la mañana. Y Eco la llevó hasta su caverna púrpura de las colinas y sacó de sus sueños a los pastores aletargados. Y flotó entre las cañas de los juncos del río que llevaron su mensaje hasta el mar. «¡Mira, mira!», gritó el rosal, «la rosa ya está terminada». Pero el ruiseñor no le respondió, pues yacía muerto entre las hierbas altas con una espina clavada en el corazón. Al mediodía el estudiante abrió su ventana y miró al exterior. «¡Pero qué buena suerte!», exclamó. «¡Una rosa roja! No he visto ninguna semejante en toda mi vida. Es tan hermosa que seguro que tiene un largo nombre en latín». Se inclinó y la arrancó. Se puso el sombrero y fue corriendo a casa del profesor con la rosa en la mano. La hija del profesor se encontraba sentada en el umbral devanando una madeja de seda azul alrededor de un ovillo, con su perrito echado a sus pies. «Me prometiste que bailarías conmigo si te traía una rosa roja», le dijo el estudiante. «Aquí tienes la rosa más roja del mundo. La llevarás esta noche cerca de tu corazón y mientras bailamos te dirá cuánto te amo». Pero la muchacha frunció el ceño y le contestó: «Lo siento, pero me temo que no combina bien con mi vestido. Además, el sobrino del chambelán me ha enviado joyas y todo el mundo sabe que las joyas son mucho más valiosas que las flores». «Mira que eres ingrata», le dijo el estudiante lleno de furia. Y tiró la rosa al suelo y cayó en un arroyo donde un carro la aplastó. «¿Ingrata?», dijo la joven. «Y tú eres un maleducado. Además, ¿quién te crees que eres? Solo un simple estudiante, seguro que ni siquiera llevas hebillas de plata en los zapatos, como el sobrino del chambelán». Y tras decir esto se levantó de su silla y entró en su casa. «Qué estúpido es el amor», iba pensando el estudiante mientras se alejaba. «No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no sirve para probar nada y siempre está anunciando sucesos que no van a ocurrir y haciéndote creer cosas que no son ciertas. Lo que sí es cierto es que no es nada práctico, y como hoy en día es muy importante ser práctico, volveré a estudiar filosofía y dedicarme a la metafísica». Y así regresó a su habitación, sacó un enorme libro polvoriento y se puso a leer. ¿Qué les parece de los sacrificios del amor? Que a veces el otro ni se entera. Realmente, Oscar Wilde y Charles Dickens han dejado un gran legado y tienen grandes obras, y esto solo es una probadita de sus letras. Yo quiero agradecerte el favor de tu sintonía esta noche aquí en Radio Pasión US. Paula Guzmán
Entre Letras y Otras Pasiones. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos sigas en nuestras redes sociales y que si te gusta el programa, lo compartas con tus amigos. Nuestro enlace siempre es el mismo. Nuestras aplicaciones gratuitas que tienes para Android, para Apple, los diferentes enlaces, sobre todo el de la página web www.radiopasionus.com y puedes consultar nuestros podcasts, por supuesto. Te mando un beso y espero que te hayan gustado cuentos de amor, estos maravillosos cuentos de amor escritos en otra época por grandes plumas que han trascendido en la historia. Nos escuchamos en la próxima. Te dejo un besito.